hola que sí, perfecto. Entonces, ya habíamos conversado, sí, también dice Alex, maravilloso, ya habíamos conversado la semana anterior sobre los géneros literarios y habíamos abordado un poco ese tema. Ya nosotros definimos un poquito, ¿verdad? No dimos como la definición exacta de qué es literatura, porque les había dicho que eso es un término, una idea, un concepto, un estudio demasiado amplio y poder definir qué es literatura es muy costoso, pero le dimos más o menos ahí una idea sobre lo que es literatura y también abordamos lo que no es la literatura cuando vimos los textos no literarios. Entonces ahora resulta que la literatura, que se clasifica por medio de géneros literarios, está compuesta de diferentes elementos que son aquellos que se le dan forma. Estos elementos se llaman elementos de la narrativa o elementos de la literatura. De la narrativa, porque la mayoría de ellos pertenecen al campo narrativo, que era el cuento y la novela, pero eso no quiere decir que no me los pueda topar en los otros géneros, como el ensayo, como la poesía o el drama, por ejemplo, que nosotros solo nos entran 3 en el examen: narrativa, lírica y ensayo, ¿verdad? Entonces vamos a ir indagando un poco sobre estos elementos, ¿ok? Los primeros elementos que nosotros podemos encontrar en la narrativa, y que estos sí son solo de la narrativa, porque recordemos que el ensayo tiene un yo discursivo o yo ensayístico, y la lírica tiene un yo lírico, ¿verdad? Habíamos hablado de que la narrativa tiene un narrador, y este narrador, que es ese personaje que habíamos dicho que crea el autor en una obra literaria para contarnos a nosotros la historia de lo que sucede ahí, ¿verdad? Esa voz se puede clasificar de 3 formas distintas, según la forma o la manera en la que nos cuente esas historias, ¿verdad? Entonces yo puedo clasificar al narrador por si es omnisciente, si es protagonista o si es testigo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si la voz que me lo está contando, por ejemplo, es una que sabe absolutamente todo sobre la historia, pero todo, nada se le pierde. Sabe qué está pensando usted, sabe qué siente, sabe qué pasó en un futuro, sabe qué está pasando en el presente y sabe qué va a pasar en el futuro. El narrador omnisciente es como una especie de Dios en el texto. Si nos quedamos con la concepción esta del Dios católico cristiano, ¿verdad? Que es omnipresente y que usted está aquí y él está pendiente de nosotros, pero también está pendiente de la gente en China y de la gente en Australia y sabe lo que yo voy a decir más allá y lo que dije antes y ahora. Bueno, si nos quedamos como con esa concepción, nos puede servir para identificar qué es un narrador omnisciente. Sabe todo de la historia, incluso lo que piensan o sienten los personajes. No suele ser un personaje de la historia, digamos, como tal, como que diga, ok, esta historia es sobre Carla, Luis y Juan, ¿verdad? No, la historia es solo de Carla y de Luis. Juan es el narrador omnisciente y ni siquiera vamos a tener un nombre como Juan, nada más va a ser el omnisciente como tal. Importante, este narrador omnisciente va a narrar en tercera persona, que ya nosotros cuando vimos el pronombre sabíamos que era la tercera persona. Él, ella, ellos, ellas. Entonces el narrador omnisciente puede decir, ellos sentían una abrumada sensación en su corazón, una cuestión así, ¿verdad? Porque él tiene la posibilidad de saber esas cosas. Luego está el protagonista, que este va a ser el narrador que va a contar su propia historia. Es decir, va a narrar aquello que le aconteció a él desde su perspectiva, de lo que sintió, desde lo que le pasó, ¿verdad? Son sus propios sucesos. Y por ende va a narrar en una primera persona. Entonces, si fue algo que me pasó a mí, entonces sería yo, nosotros, nosotros, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si alguno de ustedes va y le cuenta a sus familiares lo que sucedió en la clase de hoy, ustedes van a ser narradores protagonistas porque estuvieron aquí en la clase presentes, fueron parte de esta explicación y al explicárselo o contárselo a otra persona, eso los vuelve a ustedes en protagonistas. Otro ejemplo de un narrador protagonista en la vida cotidiana, cuando usted le cuenta a alguien un chile que le pasó, entonces resulta que usted un día iba caminando y se tropezó y le va a contar esa historia a un amigo y entonces como usted fue el que se tropezó, y pues usted es el protagonista, ¿no? Entonces va a narrarle su propia historia. Entonces usted le va a decir, bueno, yo iba caminando
por el centro de San José, había una tapa de una alcantarilla mal puesta y habían unos vendedores ambulantes y alguien me empujó y entonces yo me tropecé con el vendedor y el pie se me quedó atorado en la alcantarilla y entonces esto me hizo, ¿verdad? Usted es el protagonista, va a contar la historia. El otro tipo de narrador que tenemos es el narrador testigo y este, ojo, va a ser un espectador de la historia. Va a aparecer dentro de la historia, es parte de ella, pero más bien como un personaje secundario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a narrar lo que ve, lo que escuchó o lo que le contaron, ¿verdad? No entra en la psicología de los personajes, él no sabe cómo se siente usted y no sabe qué siente usted, ¿verdad? Porque él nada más estuvo ahí de testigo. Entonces, imaginemos este ejemplo de la clase. Estamos nosotros aquí recibiendo la clase y en sus casas hay una persona, no sé, su hermano, su primo, su tía, su mamá, su perro, quien sea, está del otro lado de la habitación escuchando todo lo que nosotros estamos hablando. Esa persona no es parte de este protagónico, ¿verdad? Sino que escucha, ¿verdad? Lo que nosotros estamos hablando, ve lo que nosotros estamos hablando, entonces es un testigo. Puede ser parte de la historia porque dice, claro, yo estaba ahí, yo los vi, me di cuenta de tal y tal cosa, pero no es protagonista porque no le sucedieron las cosas. En el Chile de la acción esta cotidiana, que usted iba caminando por San José y se tropezó, que alguien que estaba ahí, ¿verdad? No sé, que usted se tropezó por el Hospital San Juan de Dios, una persona estaba sentada ahí por el McDonald's y lo vio a usted caerse y tropezarse con el vendedor ambulante y atorársele el pie en la rejilla de la alcantarilla, esa persona es un testigo, porque no fue a quien le sucedió el golpe y la caída, no, sino que estaba ahí en McDonald's, tranquilo, sentado, comiendo, y se dio cuenta de todo el espectáculo. Entonces narra en primera o tercera persona, dice, yo vi, me di cuenta que ellos y ellas, que a ella le pasó tal y tal cosa. Entonces, el narrador lo vamos a encontrar siempre en el cuento y las novelas y puede ser de tres formas. Omnisciente, un diosecillo, protagonista, que es a mí, a quien me suceden las cosas, testigo, alguien que estaba ahí viendo y observando todo lo que sucedía. Luego de eso vamos a tener los registros del habla. Y los registros del habla van a ser aquellos niveles diferentes que los hablantes seleccionan para poder utilizar la lengua, según las distintas intenciones y las necesidades que tengan a la hora de comunicarse. Entonces, yo como hablante sé que, por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo o si estoy con mis amigos, voy a hablar de una forma y luego de otra. O si, por ejemplo, yo cuando les explico cosas a ustedes, utilizo cierto tipo de lenguaje que tiene una serie de tecnicismos para que ustedes entiendan, ¿verdad? Para decirle, ok, vea, esto no se llama papelito blanco, no, esto se llama hoja blanca de papel bond en la que se puede escribir en prosa. Esos son los registros del habla. Son las distintas maneras que un hablante puede, las distintas maneras en las que un hablante puede hacer uso de la lengua, ¿verdad? Para poder comunicarse. Y pueden ser 4. Tenemos el registro del habla culto, el técnico, el coloquial y el literario. ¿Qué quiere decir un lenguaje culto? Bueno, este va a ser un lenguaje cuidado, va a ser un lenguaje selecto, va a denotar como que hay una formación ahí educativa, académica, ¿verdad? Es un lenguaje un poco cuidado, tiene algunas palabras que quizás nosotros no conozcamos porque no son prototípicas de nuestra habla cotidiana. Entonces, por ejemplo, un lenguaje culto, cuando escuchamos la rueda de prensa y sale a hablar el presidente, ¿verdad? Entonces, él por lo general utiliza un lenguaje algo culto. Cuando usted está hablando en una reunión, ¿verdad? En su trabajo, generalmente usted va a utilizar un lenguaje culto para las otras personas que están allí, ¿verdad? Para que se den cuenta de que usted maneja cierto grado de información. Entonces es un lenguaje un poco más cuidado. Tenemos el técnico, que el técnico va a ser un lenguaje que se relaciona con conocimientos específicos de un área. Entonces, lo que les decía, cuando ustedes vienen aquí a la clase de español, la profe suele utilizar un lenguaje técnico, ¿verdad? Yo les hablo a ustedes
de sintagma nominal, sintagma preposicional, complemento directo, complemento indirecto, omnisciente, testigo, lírica, poesía, yo ensayístico. Todos esos son términos muy técnicos que pertenecen a un área de estudio en concreto. La lingüística, la literatura, el estudio de una lengua. Entonces, un lenguaje técnico es aquel que se relaciona a los conocimientos de un área. Dígase que, por ejemplo, a usted se le dañó el internet y viene el muchacho de la compañía del internet que usted paga, Cabletica, Colby, Tigo, y le empieza a explicar cada una de las fallas del internet y le dice que el router, que esto, que la conexión IP, que descargó un driver para no sé qué. Todo eso es un lenguaje técnico, porque es un lenguaje que solo utilizamos cuando se refiere a este campo en específico. Luego tenemos el lenguaje coloquial, que este es ahora sí el que nosotros utilizamos de manera habitual. Se puede encontrar, en conversaciones informales, tiene diminutivos, repeticiones, muletillas, tiene palabras que puedan considerarse malas o soeces, ¿verdad? Entonces aquí en este lenguaje no es raro que yo me encuentre que alguien diga estúpido, idiota, o que le diga, es que me tiene hasta la picha, o una cosa así, porque es un lenguaje coloquial, ¿verdad? Es más informal, es más fresco, no va a pasar nada, usted no tiene que ser súper técnico porque está explicando algo muy específico o muy culto porque su público necesita que ese sea el lenguaje. No, es el coloquial, el que nosotros solemos utilizar todo el tiempo. Y el último lenguaje que tenemos es el literario, que este es un lenguaje refinado y muy rico en cuanto a las creaciones artísticas en las que se presenta. Entonces, en el lenguaje literario vamos a tener presencia de signos, de figuras retóricas, que más adelante las vamos a ver, de significado, de construcción. Es un lenguaje que tiende a denotar una pluralidad de signos y significados. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Acuérdense cuando hablamos de la estética, la semana pasada, si no me acuerdo, si más no me enredo, perdón, que hablamos de la estética. Bueno, el lenguaje literario tiene esa estética. Estos 4 son los que nosotros podemos encontrar. Si a usted en el examen le sale uno diferente a estos 4, pues no es, ¿ok? Luego tenemos en la secuencia de los hechos, el orden secuencial de los hechos, que esto tiene que ver con la manera en la que se me cuenta a mí esa historia, ¿verdad? Entonces puede ser lineal, que quiere decir que va de forma ordenada, es decir, empecé en A, continué en B, terminé en C. El lineal, me contaron que alguien nació, creció, se reprodujo y murió. Súper lineal, mantiene ese esquema, ese es el orden de los hechos. Y está este otro orden secuencial que es el perturbado, que aquí es cuando el tiempo se suele alterar. Entonces, me contaron que primero se murió, luego que nació y luego que vivió y se casó, ¿verdad? Me contaron C, B, A o B, C, A, todo estaba revuelto. La secuencia de los hechos no es lineal, no sigue una sola estructura, sino que se van mezclando, ¿ok? ¿Hay alguna duda con esto que he dicho hasta ahora, chiquillos, chiquillas? Recuerden que pueden abrir el micrófono o ponerlo ahí en el chat. Voy a seguir con esta, ahí si tienen una duda, la leo. Y luego tenemos, vamos a ver aquí, dice Paola, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Luego tenemos los estilos narrativos y ojo, esto es muy importante porque es una pregunta muy fácil en el examen, pero si no prestamos atención, es muy posible que la fallemos. Los estilos narrativos se refieren a la manera en la que se logran incorporar las palabras que dicen los personajes dentro de un relato. Entonces, para poder incorporar estas palabras, ¿verdad? Esto que se dice por parte de los personajes, se puede hacer de 2 formas. Se puede hacer desde un estilo directo o un estilo indirecto. Cuando me hablan del estilo directo, es la manera tal y cual lo dijo el personaje, ¿verdad? Pamela dijo, es la manera tal y cual como lo dijo el personaje. Son esas palabras exactas. No hay cambios, no se le agrega, no, nadie más lo dice por el personaje. Es el personaje como lo dice, ¿verdad? Entonces dice aquí que las palabras de los personajes aparecen tal y como
las dijeron, generalmente en forma de diálogo o bien entre comillas. También el lenguaje, el estilo directo, perdón, puede estar con rayitas, ¿verdad? Que cada una de estas rayitas o guiones me indica que el personaje está hablando, ¿verdad? Es como la entrada de este personaje que va a decir algo como tal. Entonces, tenemos el lenguaje directo y ahora el indirecto, que el indirecto viene a ser las palabras del personaje, pero en la boca de alguien más, ¿verdad? Entonces, que en lugar de que diga, Pamela dijo, esto me lo como yo, que alguien diga eso por Pamela. Pamela había dicho que eso se lo comía a ella, ¿verdad? Entonces ya no es directo porque no es el personaje el que está diciendo esas cosas, sino es alguien más que lo dice por él. En este caso puede ser el narrador. Por ejemplo, que un narrador testigo diga, yo vi cuando Alex le dijo a la muchacha que la parada quedaba a 500 metros de la iglesia. Está diciendo las palabras que dijo Alex, pero no tal y cual las dijo Alex. Entonces, ojo aquí con este. Indirecto, alguien más dice las cosas que mencionó el personaje. Directo, tal y como lo dijo el personaje, puedes tener guiones que marcan un diálogo. Este es muy importante, muy importante, es el mundo mostrado y el código apreciativo. Acuérdense, si no me equivoco, de la semana pasada, cuando conversamos de el montón de herramientas y estrategias que yo necesito para ser un lector ávido, ¿verdad? Tengo herramientas que me ayudan a entender los textos. Entonces, esas herramientas son las que necesito para hacer esto que tengo aquí, para poder ver cuál es el mundo mostrado y cuál es el código apreciativo. Para eso yo tengo que leer y poder comprender y entender lo que se me está diciendo, poder desmenuzar el texto. ¿Qué es el mundo mostrado? Bueno, el mundo mostrado es aquel que pretende evidenciar los espacios que se presentan en la narración y cómo estos se construyen a partir de ese mundo. Entonces, el mundo mostrado tiene que ver con cómo es el mundo, ¿verdad? Cómo es ese espacio en el que se están desenvolviendo los personajes. Si es un mundo alegre, si es triste, si tiene vicios sociales, si por el contrario es un mundo en el que se pulula el lujo o es una cosa demasiado ideal. Eso es el mundo mostrado. ¿Cómo es ese mundo en el que viven los personajes? Y para saber eso, yo necesito haber leído el texto y poderlo haber comprendido, que fue lo que estábamos conversando la semana pasada. El código apreciativo, por su parte, va a ser la posición que tiene el narrador, el yo lírico o el yo ensayístico ante este mundo que se muestra. Entonces, el código apreciativo es la posición de esta voz que nos dice las cosas sobre el mundo que se nos ha mostrado. ¿Cómo lo considera? ¿Qué le parece? Bueno, resulta que el mundo mostrado es un mundo en donde reina el privilegio, ¿verdad? Entonces, ese es el mundo. Pero el código apreciativo de este narrador es que él está en desacuerdo con ese mundo. A él no le parece que se deba vivir en ese privilegio y más bien aboga por la libertad de las masas oprimidas que se rebelan, no sé, algo así. Ese es el código apreciativo. ¿Cuál es la posición del yo lírico, del narrador o del yo ensayístico sobre el mundo que lo encierra, ¿verdad? ¿Cómo considera la vida, la muerte, el abandono? ¿Qué le parece, según el código apreciativo, cómo se concibe el abandono en este texto? Se concibe como un aspecto negativo, puesto que el personaje no puede desarrollar tal y cual cosa. Mundo mostrado, cómo es el mundo en el que se desarrollan los personajes. Código apreciativo, la posición del narrador, del yo ensayístico o del yo lírico sobre ese mundo, ¿ok? ¿Hay alguna duda con este, chiquillos? Esos son muy importantes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente, profe, maravilloso.